Bienvenidos caminantes del Sendero Estoico, gracias por estar aquí una semana más y por seguir acompañándome en este viaje virtuoso. Hoy les tengo noticias. Resulta que ya hemos llegado al episodio número 39 y la semana pasada, revisando mi calendario para lo que queda del año, me di cuenta que tengo muchas responsabilidades que atender y que no voy a tener el tiempo necesario para trabajar en el podcast como se merece. Por eso he decidido que el próximo episodio, el episodio número 40, que saldrá al aire el 15 de junio, será el último antes de una pausa necesaria. Podríamos decir que será el cierre de esta primera temporada del Poder de la Virtud de Estoicismo en Acción. Y a ver, les quiero ser completamente honesto. Resulta que el 11 de junio comienza la Copa Mundial de Fútbol, que para mí es un evento supremamente especial. Es un evento que espero cada 4 años. Y entre los partidos y mis otras actividades y mis compromisos, yo soy consciente de que no voy a tener el espacio mental ni el tiempo para escribir guiones de calidad. Y cuando termine el Mundial de Fútbol, van a venir otros proyectos que he tenido en pausa por meses, además de unas vacaciones familiares que llevo ya planeando desde hace algún tiempo. Mi intención siempre ha sido que este proyecto pues siga creciendo y que llegue a muchas más personas. Así que, mientras estamos en pausa, aprovechen para compartir el podcast, amigos, para recomendarlo, para ponerse al día con los episodios que no han escuchado e inclusive para volver a escuchar aquellos que han resonado en ustedes. Aprovechen también para poner en práctica todas estas enseñanzas, que es en realidad lo más importante, nuestro objetivo en este espacio. Pueden seguir escribiéndome, pueden seguirme en redes y enviarme sus comentarios, sus preguntas o sugerencias de temas. Este espacio va a seguir abierto para ustedes. Desde el principio yo me comprometí con ustedes a hablar, a aprender y a practicar el estoicismo con claridad y sobre todo con calidad, porque ustedes no se merecen menos. Y ese compromiso sigue intacto. Así que apenas tenga el tiempo para investigar, para leer y escribir nuevos guiones con la calidad que ustedes esperan, volveré recargado y con más filosofía estoica para compartir. Tengamos en cuenta que este no es un cierre, es solo un respiro para regresar con más fuerza, ¿listo? No es un adiós, sino un hasta luego. Bueno, y ya después de comunicarles este plan, demos comienzo al tema de la semana. Hoy vamos a hablar de una actitud que siempre ha rondado a la filosofía y a cualquier camino de crecimiento del carácter. Les estoy hablando del elitismo. El elitismo, que es ese aire de superioridad que se cuela en la personalidad de algunos sin pedir permiso. Esa actitud, diría yo, pobre y desgastada del yo sé más, yo tengo más, yo he viajado más, yo soy más virtuoso, yo soy más avanzado y por eso valgo más que los demás. Esa forma de pensar que al final termina alejando y hasta discriminando a las personas en vez de acercarlas. Pero antes de seguir, vale la pena aclarar algo, porque hace un par de episodios habíamos hablado sobre la arrogancia y no quiero que se confundan estos dos términos. La arrogancia es el impulso de sentirse por encima de los otros, de imponer su ego a los demás y de buscar algún tipo de validación. El elitismo, en cambio, va un poco más allá. El elitista, aparte de ser arrogante, también está convencido de que pertenece a un grupo social superior, ya sea, ya sea por su profesión, por su educación, por sus posesiones materiales o por su capacidad económica en general. Todo elitista, tenemos que tener en cuenta que todo elitista es arrogante, pero no necesariamente todo arrogante es elitista. La arrogancia es una actitud que muchas veces aparece solo por momentos, mientras que el elitismo es una forma de ver el mundo, casi un estilo de vida. El elitista clasifica a las personas según su condición socioeconómica y opera desde una imagen mental, para mí preconcebida y equivocada, en la que él o ella siempre va a ocupar un lugar superior y que con el tiempo se vuelve natural. Y por esto es que el elitismo es tan dañino. Así que hoy vamos a explorar ese rasgo de personalidad tan desagradable desde la mirada estoica. Porque, como ya imaginarán ustedes, los estoicos clásicos rechazaban por completo la idea de que alguien valiera más que otro por lo que sabía o por lo que poseía. Y por eso he titulado este episodio La virtud estoica
en un mundo elitista. Ustedes ya conocen a Musonio Rufo, ese maestro cuya convicción era que la enseñanza de la filosofía no debería ser exclusivamente para las élites, para los ricos o para los educados. La filosofía debía ser accesible a todos. Musonio decía que la virtud no depende del estatus social, ni del dinero, ni el linaje, que un esclavo podía ser más virtuoso que un senador y que una mujer podía ser tan filosófica como cualquier hombre. En una Roma que vivía obsesionada con las jerarquías, Musonio enseñaba que la verdadera nobleza no se hereda, sino que se practica. Y fue precisamente por eso que Musonio escogió enseñar a un esclavo, a Epicteto, porque para él la virtud no tenía dueño, no tenía clase social, no tenía apellido. Él pensaba que la sabiduría podía brotar en cualquier persona, sin importar su origen. Y creía también que muchas veces quienes menos tienen, quienes menos poseen, son quienes más entienden lo esencial de la vida. Y a mi parecer, Musonio tenía toda la razón. Así que, como vemos, el elitismo no es nuevo. Las ciudades siempre han estado divididas por sectores y por muros visibles y a veces hasta invisibles. En la antigua Roma, por ejemplo, las clases sociales eran normales. Había patricios, había plebeyos, había libertos, había esclavos, cada uno con su lugar definido en la sociedad como si la dignidad humana dependiera de cuánto se poseía. Y hoy, aunque nos creemos disque más modernos, pues seguimos repitiendo el mismo patrón. Por eso, este tema y el estoicismo es tan relevante. Por ejemplo, en mi ciudad natal, en Bogotá, Colombia, y no sé si tal vez en muchas otras ciudades donde ustedes vivan o hayan vivido, existe un sistema de estrato socioeconómico que determina incluso cuánto se paga por los servicios públicos según el sector de la ciudad donde se habita, imagínense. Esta es una prueba de que seguimos clasificándonos, de que seguimos separándonos y midiéndonos unos a otros por criterios completamente externos que no controlamos. Y estas divisiones lo único que hacen es promover el elitismo. Y mientras hablamos de elitismo, vale la pena recordar que la vida está en un cambio, la vida se encuentra siempre en un cambio constante, ¿no? A veces nos pone en un lugar privilegiado y otras veces nos baja de ese pedestal. Un día tenemos mucho, tenemos abundancia, comodidad y reconocimiento. Y al día siguiente la vida nos recuerda lo frágil que es todo esto que creemos tan seguro. El estatus, las posesiones materiales, las oportunidades, nada de eso está garantizado. Todo puede cambiar en un instante. El elitismo se alimenta de la ilusión de que el lugar donde estamos ahora, donde estamos hoy, es permanente o que dice algo definitivo sobre nuestro valor como personas. Pero la realidad es que lo único que realmente permanece en el tiempo es la virtud, si nosotros así lo deseamos, ¿no? Para los estoicos, la verdadera distinción entre un ser humano y otro no está en su riqueza material, no está en su educación, no está en su estatus socioeconómico, sino en su carácter, en su capacidad de razonar, en su capacidad de actuar con sabiduría, con justicia, con moderación y con coraje, esos 4 pilares estoicos que ya estudiamos. Y aquí vale la pena recordar el episodio número 26, creo que es, donde hablamos de la inteligencia emocional estoica, ¿recuerdan? Porque el elitismo en el fondo revela una inteligencia emocional muy pobre. Cuando desarrollamos un carácter firme y una verdadera estabilidad interior, vamos a poder movernos por cualquier ambiente sin sentirnos ni superiores ni inferiores a nadie. La capacidad de adaptarnos con naturalidad, de tratar a los otros, a los demás con respeto y de comportarnos con gracia en cualquier situación, demuestra que no estamos midiendo a nadie por su estatus, ni midiendo el nuestro frente a, o sea, nuestro estatus frente al de los demás. Esa serenidad interior que sentimos cuando nos podemos mover de esa manera permite navegar el mundo sin máscaras, sin pretensiones y sin complejos. Nos vamos a poder relacionar con cualquier persona en cualquier circunstancia de la vida desde un lugar de equilibrio y de humanidad.
Ahora, hay un tipo de elitismo que para mí especialmente es un tipo de elitismo muy peligroso. Y me estoy refiriendo al elitismo profesional. Ese que aparece cuando algunos creen que por tener cierto título o ejercer cierta profesión ya están por encima de los demás. Y aquí lamentablemente debo incluir algunos médicos altamente especializados, a ejecutivos de alto nivel como CEOs, a abogados de renombre, también algunos financistas, banqueros e incluso a profesores titulares de universidades prestigiosas. Amigo, Amigos, yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero a veces pareciera que algunas de estas personas no caminan, sino que flotan, levitan por encima del resto, y no debería ser así. Entre más altos esté en esa pirámide profesional y social, más cerca se debería estar de las personas que uno sirve. Más cerca se debería estar de sus empleados, de sus clientes, de sus estudiantes o en el caso de los médicos, también más cerca de sus pacientes. La compasión, no el estatus, la compasión debe ser siempre la estrella que guíe a quienes la sociedad suele llamar la élite. Porque sin compasión, sin humildad y sin humanidad, cualquier título profesional pierde completamente su valor. Ese elitismo profesional es especialmente traicionero porque se disfraza de virtud. Lo podemos percibir como profesionalismo, como autoridad o como experiencia, pero en realidad es una desconexión inmensa con la humanidad del otro. Miren, les pongo un ejemplo muy claro. Cuando un paciente llega a una cita médica con un problema serio de salud, ¿no? Muchas veces llega preocupado, llega vulnerable, llega con miedo, llega con dudas, con la esperanza de que ese especialista que ha estudiado tantos años y que es una eminencia en su profesión, lo escuche, deposita toda su confianza en este profesional plenamente. Y él espera que lo guíe, que lo oriente, que le explique las cosas con calma, con compasión y con paciencia. Pero díganme si no les ha ocurrido que, o alguien les ha contado que llegan al médico con preguntas legítimas, con preocupación real, como ya lo describí, y lo que reciben son respuestas cortantes, ¿no? Miradas de superioridad, a veces hasta regaños o hasta malos tratos incluso. Les soy honesto, a mí me ha ocurrido un par de veces. Y eso, precisamente eso, es elitismo profesional en su máxima expresión. A estos profesionales se les olvida que el conocimiento no los hace más humanos, no los hace más valiosos, ni los hace más dignos que la persona que tienen al frente. Cuando algún profesional usa su título, su experiencia o su estatus social o profesional para tratar a otros desde arriba y humillarlos, no está demostrando excelencia. Está demostrando una falta enorme de inteligencia emocional y de profesionalismo. La verdadera grandeza profesional no está en saber mucho, sino en saber tratar bien a las personas con las que interactuamos, en recordar que el otro también siente, también teme y también espera ser escuchado. Ahora, cuando uno tiene un carácter sólido y una inteligencia emocional bien trabajada, desarrollada, el elitismo simplemente no tiene espacio. Uno puede ocupar cualquier posición, alta, media, baja, y aún así moverse por el mundo con humildad y con respeto. Puede desplazarse por cualquier parte de la ciudad, de cualquier ciudad, o compartir con personas de cualquier estrato social sin problema, porque la verdadera autoridad se transmite con empatía y con humanidad. Y aclaro algo, ¿no? Yo no estoy diciendo aquí que todos los médicos o todos los profesionales tengan una actitud elitista. Sería injusto decir eso. Hay muchísimos que ejercen con una humanidad admirable, pero sí creo que en profesiones que deberían ser profundamente humanas y compasivas, hay demasiados casos donde el ego termina ocupando el lugar que debería ocupar la sensibilidad. Y aquí tampoco estoy diciendo, y tampoco el estoicismo lo dice, que no se puede tener dinero, que no se puede tener éxito o estabilidad económica. Eso no es lo que estoy diciendo aquí. Al contrario, el estoicismo promueve que nos esforcemos por construir una vida digna, estable y próspera. El problema no es llegar lejos. Lleguemos lejos, eso es lo que queremos, pero lleguemos lejos con excelencia. El problema es olvidar quiénes somos cuando llegamos. A nivel personal, quiero comentarles parte de mi experiencia de vida. De nuevo, sin decir o dar a entender que yo soy más o menos que los demás. Miren, yo he pasado por casi todos los rincones del espectro social. Y lo digo con orgullo.
Yo nací y crecí en un hogar de clase media, donde nunca me faltó nada, pero el destino me ha llevado por muchos caminos. He sido mesero, he lavado carros, he parqueado vehículos, he lavado platos. He trabajado como agente de rampa cargando aviones en unas temperaturas altísimas. Y también, por el otro lado, fui profesor de inglés para ejecutivos. He sido agente de chequeo y supervisor de aeropuertos para aerolíneas importantísimas. He sido representante de logística para una compañía naviera grandísima. He sido supervisor del centro de operaciones aéreas de una aerolínea fraccional. He sido agente de carga y balance en aviones de cabina angosta y ancha viajando por todo el mundo. Y hoy soy DJ, entrego paquetes para Amazon, tengo un negocio de renta de motocicletas con mi hijo y claro, tengo este podcast. He compartido con personas de todos los estratos sociales. He estado en reuniones con miembros de juntas directivas de grandes compañías y también en bautizos y cumpleaños en sectores humildes en sectores humildes de la ciudad con mis compañeros de trabajo. Y en todos esos espacios yo me he sentido igual de cómodo, igual de respetado y sobre todo igual de humano. Yo nunca he visto a nadie por encima ni por debajo de mí. Nunca me he sentido en peligro, nunca me he sentido intimidado ni fuera de lugar. Y nunca me he olvidado de dónde vengo. Eso es lo más importante. Yo creo que moverme por tantos mundos distintos me ha enseñado a mantenerme lejos del elitismo, por lo menos es mi opinión, ¿no? Y me ha enseñado también a no caer en esa trampa de creer que el valor de una persona depende de su profesión, su dinero, de dónde vive o de su estatus económico. Sin saberlo, siempre he vivido principios muy cercanos a los estoicos mucho antes de conocerlos. Epicteto, amigos, veía esto todos los días mientras enseñaba. Jóvenes ricos y elitistas atendían sus discursos porque querían aprender filosofía para sentirse superiores. No para transformar su carácter, sino para sentirse superiores. Pero ya sabemos cómo era el gran Epicteto, ¿no? Él los aterrizaba sin piedad. Les decía, aquí no vengan a presumir de saber, sino a aprender a vivir. Es más, en el capítulo 46 de su Enquiridión, encontramos esta frase corta pero majestuosa que alguna vez dijo. No digas que eres filósofo, actúa como tal. Y eso hoy en día aplica directamente para los doctores, ejecutivos, profesores o cualquier profesional. El título que tienen está muy bien que lleguen profesionalmente muy alto, pero el título no es lo que los hace grandes. Sus acciones, sí. Amigos, el estoicismo es completamente antielitista. No es un club exclusivo. Es una forma de vida para ser mejor ser humano, no para ser superior a los demás. Cualquiera puede practicarlo, desde el emperador Marco Aurelio, como nos los ha dicho la historia, hasta el esclavo Epicteto. Desde los que viven en el barrio más afluente de la ciudad hasta los que habitan en el estrato más humilde. Desde quien hoy está arriba hasta quien mañana puede estar abajo. Y bueno, amigos caminantes, ya para ir terminando, creo que debemos llevar este tema a la práctica, a nuestro mundo moderno como es nuestro estilo, ¿verdad? Entonces la pregunta que debemos hacernos en este momento es, ¿y qué hacemos cuando nos encontramos con estas personas elitistas en nuestro día a día? Que estoy seguro que se han cruzado con ellos muchas veces. Pues lo primero es no dejarnos arrastrar por su energía. El elitismo ajeno no tiene por qué convertirse en nuestra reacción. Epicteto, que había sido esclavo, convivía a diario con gente que lo miraba por encima del hombro, pero él nunca permitió que su dignidad dependiera de la opinión de otros. Y Marco Aurelio, siendo emperador, siendo el hombre más importante del mundo conocido en esos tiempos, trataba con humildad y compasión incluso a quienes lo despreciaban. Y pues nosotros podemos y debemos hacer lo mismo. Relacionémonos con respeto y con virtud con todo el mundo y compartamos sin prejuicios con quien sea. Aprendamos a sentirnos cómodos en cualquier ambiente y desarrollemos esa parte de nuestra inteligencia emocional. Y cuando alguien se comporte desde la soberbia, desde el elitismo, ya sabemos que nuestra tarea no es competir ni rebajarnos, sino mantenernos firmes, serenos y centrados. Recordemos que la actitud del otro, cualquiera que sea esa actitud, habla de su carácter, no del nuestro.
Y cuando actuamos así, vamos a demostrar con ejemplo que la virtud siempre está por encima del estatus. Eso sí, aquí les recuerdo de nuevo que siempre pueden alejarse de la situación o de esos personajes elitistas si el momento se torna insoportable o si se sale de control. Siempre tenemos esa opción. Y es en esos momentos donde debemos recordar estas poderosísimas palabras que escribió Marco Aurelio en sus Meditaciones 651 y que les dejo a continuación. No te valores a ti mismo por encima de lo que realmente eres, ni te rebajes por debajo de tu verdadero valor. Qué bonitas palabras. Y ahora para terminar, ya que exploramos juntos lo que podemos hacer cuando nos encontramos con personas elitistas, quiero dejarles esa misma pregunta como tarea personal. Respóndansela a ustedes desde su propia experiencia. Respóndanse, ¿qué debo hacer cuando me encuentro con personas elitistas en mi día a día? Y también si han tenido momentos en los que alguien los miró por encima del hombro, los han juzgado por no sé, por el sector de la ciudad donde viven, por el barrio donde viven, por el celular que usan, o por no vestir ropa de marca, o tal vez por no frecuentar los lugares correctos o buenos de la ciudad. Ah, y pongo correctos o buenos entre comillas, ¿no? Porque qué lugar es bueno o correcto, eso nadie lo puede decir. Pero recuerden estas experiencias. Y vuelvan a esas escenas. Pregúntense, ¿eso me hizo valer menos? ¿Me humilló? ¿O simplemente reveló más sobre la otra persona que sobre mí? Y si lo desean, lleven todas estas reflexiones a sus diarios estoicos, como siempre les digo. Escriban cómo se sintieron, qué aprendieron, qué piensan hoy de esas experiencias. Y dentro de unos años, cuando vuelvan a leer esas páginas, ocurre lo interesante. Cuando el mundo ya haya dado algunas vueltas al sol, podrán analizar cómo ha cambiado su vida, cómo han cambiado ustedes y qué significado tiene en ese momento aquello que un día los hirió o los incomodó. Terminamos con este mensaje que nos dejó Musonio Rufo en sus escritos, amigos. La virtud es la misma para hombres y para mujeres, para ricos y para pobres. Gracias por caminar conmigo este sendero de virtud y claridad, y recuerden que solo la virtud abre la puerta a esa anhelada felicidad. Nos escuchamos la próxima semana. Bye bye.